Señora bonita, mi amigo, de casa, bienvenido a una nueva edición de Desierto el Podcast. Una nueva edición de Desierto el Podcast. Les habla como cada semana su humilde, aunque fiel servidor, Arengo el Gringo. Ya es domingo, ya es de noche, ya llegamos. Y como dicta la bonita tradición, me toca presentar a mi pana, a mi palangana, al crack, a la eminencia, a la leyenda viva, Jaciel Aguayo. Estamos aquí en otro episodio, ¿verdad? De Desierto el Podcast, el Popodcast. Y pues estamos aquí, no sé tú, Ari, pero yo me siento contento, me siento feliz, me siento alegre. Número uno, porque gracias a Dios estamos aquí, ¿verdad? Porque es el momento para estar alegres. ¿Por qué no? Usted que está en casita, que nos está escuchando, estén felices, estén alegres y Dios los bendiga a todos, ¿verdad? Un saludo a todos los que nos están viendo y también, ¿por qué, Aringo? Tenemos sorpresitas. Tenemos cositas, exactamente. Y es que tenemos ya stickers oficiales de Desierto del Podcast. Oficiales. No stickers de WhatsApp. Como yo creí. Como creyó nuestro compañero Aratla Ibarak. Pero ya tenemos stickers. A lo mejor por este momento ya estará un promo que subimos en redes sociales para que los vean cómo son. Y si a alguien le interesa, puede acercarse, mandarnos un correo, mandarnos un mensaje, decir, hey, a mí me interesan los stickers, y de repente regalamos o hacemos algo para que se lo ganen, ¿verdad? Pero sí, Aringo, me siento bien, me siento fresco el pana Rabbit. ¿Cómo te sientes tú, mi pana? Yo también me siento bastante chill. Tenemos otra cosa preparada para el día de hoy. Lamentablemente no se pudo. Pero Jehová sigue siendo bueno, ¿no? That's right, my friend. Lo bueno es que tenemos ideas, es lo importante, y muy pronto a lo mejor estarán viendo esa idea que teníamos, ¿verdad? A lo mejor más adelante en otros episodios, pero por lo pronto el día de hoy, ¿qué nos acontece? ¿Qué espera? ¿Qué pasa? ¿Qué irá a suceder el día de hoy, Ringo? La verdad es que siempre que iniciamos estas pláticas no sé dónde vamos a terminar, pero es increíble muchas veces a dónde nos llevan esos rabbit holes. El barco. Exactamente, el barco flotando en la marea, flotando tranquilamente, y de repente, ¿qué? ¿Llegamos a una isla? ¿Qué? ¿What? Sí había un destino al final de todo esto, ¿quién lo diría? Ajá, parece que no, pero ¿quién lo diría? Que se podría platicar por telepatía. Ok. Bueno, no sé si me permites, Cinco, pero yo quiero abrir cancha, la mera verdad. Y es que hace poquito salió una noticia, salieron videos en redes sociales y están funando al Dalai Lama, my friend. Están funando al Dalai Lama y están diciendo que pues qué rollo con el señor, ¿verdad? Qué tipo, que viejecito y que no sé qué. Y para los que no saben, pues resulta y resalta que el Dalai Lama anda besando niños. Bueno, lo tiraste así sin más. Sí, pues sí, o sea, bueno, en el video solo salió un niño, pero sinceramente fue brutalmente honesto. Fue como que, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está sucediendo? Porque pues empezó a darle besos a un niño, ¿verdad? Y fue muy raro. Y el señor tiene, no sé, como 60, 80 años. Y fue muy raro, me choqueó mucho. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿De besar niños? De entrada opino que está mal. Excelente, my friend. No sabía quién era Dalai Lama. ¿Es como budista? Sí, creo que es la religión del budismo, exactamente. Creo que sí. Que es curiosa la religión budista. Sí. Es curioso eso porque como cada religión le da crédito a Jesús de alguna manera. A ver. No, sí, de verdad, porque por ejemplo los budistas creen que Jesús era un Buda, que era un iluminado, okay. ¿Sabes? Claro, no quieren admitir que es Dios, pero sí como que le dan crédito. Ajá. Los musulmanes a lo mejor no creen que Jesús resucitó, no creen que Jesús es hijo de Dios, pero ellos creen que fue un gran profeta, ¿sabes? Wow. Entonces, sí, es bien curioso cómo cada religión le da crédito da credibilidad a lo que creemos, ¿verdad? Pero, wow, o sea, es cierto, hay tantas religiones en el mundo y tantas creencias y tantas formas de ver la vida que yo a veces digo como que, wow, o sea, ¿qué está pasando, verdad? Y luego, te lo comentaba hace un momento, te decía como que, cómo todas estas religiones, incluyendo el cristianismo, incluyendo el catolicismo, que muchas veces tomó el nombre de Dios para hacer atrocidades, ¿verdad? Y justamente te contaba, un clip de Diego Rusarín, ¿verdad? Que decía esto, tomaba la frase de un filósofo actual que es Zizek y lo ponía en duda de que, oye, si Dios existe, entonces todo está permitido, haciendo como una sátira o un statement de que si Dios existe, cualquier persona puede tomar el nombre de Dios para hacer cualquier cosa de lo que le plazca, sea bueno, sea malo. Y desgraciadamente, Ringo, yo siempre me siento mal con esto porque desgraciadamente por la historia, por muchas personas que tomaron el nombre de Dios para hacer atrocidades, yo me siento muchas veces avergonzado, ¿sí me explico? No sé qué opinas tú al respecto de eso.
Sí, totalmente. En episodios anteriores hemos hablado acerca de que somos, ¿cómo se dice? Somos embajadores Yes. de Cristo aquí en la tierra y es importante porque yo me he dado cuenta con este podcast Ajá. que la gente te ve. Sí, O sea, o sea, a veces me sorprende que es como que hay compañeros de mi primo, saludos a mi primo, en la universidad que a veces me quedan viendo y me llego a enterar que es por el podcast, o sea, me conocen por el podcast y eso te brilla, ok. O sea, normalmente nos portamos bien Claro. porque nos preocupa estar bien con Dios, ¿no? Pero cuando te das cuenta de que los profes te ubican por el podcast, cuando te das cuenta de que ciertas personas te ven por el podcast, te quedas así como que, ok, la gente me está viendo, tengo que dejar el nombre de Dios Cristo en alto, ¿no? Exactamente. Sí, es importante comportarte de acuerdo a lo que dice la palabra. Ajá. Es importante dejar el nombre de Jesús en alto. Siempre me acuerdo de una frase que dice el pastor Servando Aguayo, saludos, Shout out. que dice, hay cristianos que a lo mejor no se avergüenzan del evangelio, pero si el evangelio fuera una persona, a lo mejor se avergonzaría de ellos. Righteous. Entonces, si el evangelio fuera una persona, aguas, o sea, que no, Sí. no se avergüence de ti Jesús, ¿no? Fíjate, traes un tema bien interesante, o sea, nuestro testimonio y la forma en cómo vivimos la vida tal cual debe ser un reflejo de lo que crees, ¿verdad? Yo siempre digo y pongo este ejemplo, si tú no crees en Dios, si alguien me ha criticado de que, oye, ¿por qué lees la Biblia si es un libro bien antiguo y que no sé qué rollo y que lo que quieras, ¿verdad? Yo les digo, oye, mira el ejemplo, o sea, en la Biblia te enseña a ser literalmente un mejor ser humano. ¿Sí me explico? Se supone en teoría que los cristianos, quienes seguimos a Cristo, deberíamos ser ciudadanos ejemplares. ¿Sí me explico? El testimonio habla más que 1000 palabras y que más de lo que pueda decir cualquier persona, tus acciones reflejan realmente lo que crees. Entonces, por eso siempre me daba como que pena ajena escuchar, por ejemplo, de cristianos de hace muchos años que mataban a aquellos que no creían como ellos o que ponían torturas bien extrañas o cosas así. Yo digo... O sea, no todos somos así. No todos somos así. Y siempre ponemos el mismo ejemplo, ¿verdad? Critican a la religión por ese tipo de acciones. O, por ejemplo, en la actualidad, de que de repente te enteras de que un pastor o un ministro o alguien que estaba en la iglesia hizo una atrocidad. De que hace mucho tiempo, por ejemplo, se escuchaba de una familia que era muy cristiana y que mató a su esposa, ¿sí me explico? La mandó a matar y todo es como que, oye, y era cristiano y fíjate, o sea, el mismo diablo está dentro de la iglesia y es como que qué rollo, ¿verdad? Pues ¿para qué voy a la iglesia, verdad? Es lo que dice la gente, pero no significa que todos seamos así. Eso significa que esa persona pues resbaló, se equivocó, fue engañado o tal vez nunca en su vida conoció a Cristo, ¿sí me explico? Y a lo que quiero llegar con esto es que, ¿por qué no hacemos lo mismo con los maestros o con los doctores o con cualquier profesión? Por ejemplo, hay datos, hay información, hay noticias de que doctores, por ejemplo, se han equivocado, ya ha muerto gente por eso, ¿sí me explico? Y no por eso decimos que todos los doctores son malos o que el doctor Simi es el diablo, ¿sí me explico? O sea, nunca vamos a decir eso. ¿Por qué? Porque es un caso, son casos, no es como que todos, ¿verdad? De igual manera los maestros, hay muchos maestros que son pésimos maestros, ¿sí me explico? Pero no por eso vamos a decir que todos los maestros son malos. A lo que quiero llegar es que no deberíamos de generalizar en ninguna cosa, ¿verdad? Y obviamente cuando hablamos de personas de la religión, tampoco deberíamos generalizar a los cristianos o a quienes seguimos a Cristo. ¿Por qué? Porque no todos somos el reflejo de esas malas acciones, sino que muchos de nosotros estamos lidiando justamente contra ese estigma que muchas veces la sociedad pues nos ha puesto el target, ¿sí me explico? Sí, hay una historia que me gusta muchísimo, que es la de Jesús, cuando la mujer con flujo de sangre toca a Jesús. Y es bien interesante esa historia porque todo el mundo apretaba a Jesús. Si es la multitud quien te aprieta. Y tú dices... La multitud apretaba a Jesús. Y en medio de esta, como de este estrujamiento, en medio de este mar de gente, Jesús tiene la osadía, Jesús tiene la curiosidad de quién me ha tocado. Entonces... A lo mejor lo que quiero sacar de esta historia es que toda la gente tocaba a Jesús, pero realmente no buscaban algo de él, realmente no tenían fe en que él pudiera hacer algo. Ajá. Sin embargo, se acercó una mujer con mucha fe, se acercó una mujer sin esperanza que vio en Jesús algo que
dijo, nada en el mundo puede ayudarme, solamente esta persona puede ayudarme. Y lo que quiero decir con eso es que a lo mejor puede haber mucha gente en la iglesia, puede haber un mar de gente apretando a Jesús, pero solamente los que tienen fe son aquellos que son restaurados por Jesús. Y que hacen la diferencia en una sociedad como la que tenemos. Y tú dices siempre, en una sociedad tan violenta, en unos tiempos tan violentos como hoy, que hace falta ese tipo de personas como la mujer de flujo de sangre, que tenga esa fe inquebrantable para conformarse con ese simple tocar ese manto de Jesús, ¿verdad? No, sí. Y fíjate, ahora que estamos hablando un poco acerca de la existencia de Dios, porque me hablaste acerca de un filósofo por ahí. Yes. Se me hace bien interesante, había un filósofo llamado Dostoyevsky, que era un escritor, y él decía que si Dios no existiera, entonces la moral sería relativa. Bien. ¿A qué nos referimos con esto? Los actos inmorales son inmorales en México y en China. Si me explico, matar a una persona es inmoral aquí y en China. No importa de qué nacionalidad seas, no importa dónde seas, los actos inmorales son inmorales donde sea. Los actos que están mal, están mal donde sea, y los actos que son correctos donde sea. La mayoría. Entonces, ¿cómo te explicas que toda la humanidad esté de acuerdo en que matar esté mal? ¿Cómo te explicas que toda la humanidad esté de acuerdo en que pelear está mal? ¿Sí me explico? Entonces Dostoyevsky decía eso, o sea, si Dios no existe, entonces la moral sería relativa, pero como la moral no es relativa, entonces es una gran prueba de que Dios existe. Exactamente, y fíjate, conectando con lo que estás diciendo, escuché por ahí a científicos, filósofos que decían, ¿sabes qué? Nosotros le debemos mucho a las primeras iglesias, o sea, le debemos mucho, porque sin ellas no tendríamos una civilización como la tenemos el día de hoy. O sea, gracias a las iglesias tenemos una civilización completa, ¿verdad? ¿Por qué? ¿A qué quiero llevar con esto? Va a decir, ¿qué? ¿A poco sí? Ahí va, ¿por qué? Porque la iglesia es que muchas veces en el tiempo de donde no existía ley tal cual, era la que imponía la ley, la que te decía, ¿sabes? Esto está mal, esto está bien, esto es de acuerdo, ¿verdad? Obviamente, volvemos a lo mismo ejemplo del principio. Hay muchas historias y anécdotas de iglesias, de ministros, de lo que ustedes quieran, que utilizaron ese lugar de poder para someter al pueblo o para hacer algo, una atrocidad, ¿verdad? Y eso está mal, obviamente. Pero lo que sí quiero destacar de aquí es que gracias a las primeras iglesias tenemos algo como es la ley, como muchas de las cosas que hoy consideramos como correcto o incorrecto. Y considero que atacar siempre es de que siempre que pasa algo es que todos los cristianos son así, o todos los que van a la iglesia son así, y no es así. ¿Sí me explico? Volvemos a lo mismo, no generalicemos con esto y volteemos a ver, por ejemplo, el ejemplo que pusiste de la mujer de flujo de sangre. Había tantas personas que seguían a Cristo, pero no todos eran así, no todos eran como esa mujer de flujo de sangre, y no todos eran como aquel Zaqueo, no todos eran como aquella persona que simplemente se la encontró y iba por ahí, ¿verdad? Y destacando algo de ahí, o sea, es interesante porque nosotros podemos ser el ejemplo de, bueno, no nada más nosotros, sino todos los que luchamos contra este estigma, por así decirlo, podemos ser el ejemplo de una mujer de flujo de sangre que literalmente se abalanza sobre un mar de gente que está en contra de lo que cree realmente, que no representa y no refleja a Cristo, pero nosotros siempre estamos luchando por eso. Y si tú estás escuchando esto y eres cristiano o vas a una iglesia y te han criticado por eso, porque todos los cristianos son esto, porque todos los que van a la iglesia son así, tú y yo seamos ejemplo de que no todos somos así, ¿verdad? Es algo que me dejó bien marcado mi papá, que es el pastor Servando, que siempre me decía, porque me llegaba a pasar en la primaria o en la secundaria, cuando sea, de que, oye, pero aquel es cristiano y toma. Y yo como que, ¿qué responder a eso? Porque si te saca de que, oye, yo soy cristiano, ¿y qué tiene? Pues aquel es cristiano y también toma, o también dice maldiciones, o hace esto, o hace aquello. Y la respuesta que siempre me decía mi papá era, sí, él hace eso, yo no. Él hace eso, yo no, yo soy diferente. Si él quiere hacerlo, pues allá Dios y él, ¿verdad? Pero yo, de acuerdo a lo que dice la Biblia, no lo voy a hacer. Entonces mantengámonos firmes ante una sociedad que muchas veces es violenta. Exactamente. Sí, volvemos un poco a temas pasados acerca de la historia de Elías, que a lo mejor ya lo he dicho varias veces, pero me encanta cómo Elías, en medio de una sociedad súper violenta, en medio de un gobierno tan atroz como es el de Acab, como es el de Jezabel, Elías tiene la osadía y la valentía para ser distinto a todos los otros profetas. También hay una historia muy buena, que es la historia de Josafat y Acab, ¿no? Acab quiere salir a pelear, entonces
llama a los profetas, ¿no? Para que le profeticen cómo le va a ir en la batalla. Ajá. Pero, oh, sorpresa, todos los profetas están sobornados. Todos los profetas le dicen al rey lo que quiere escuchar. Pero entonces Josafat dice, oye, ¿no hay aquí de casualidad otro profeta de parte de Dios? De que sea parte de Dios. Y acá dice, hay un profeta llamado Micaías, pero no me gusta porque siempre me dice cosas malas. Y dice Josafat, bueno, llámalo como quieras, pues, ¿qué tiene? Entonces Micaías viene y efectivamente le dice, no vayas a pelear porque Dios no te va a dar la victoria, ¿no? Exactamente. Entonces lo que quiero decir con esto es que Micaías fue un hombre de verdad. Micaías tuvo la osadía, la valentía de ir en contra de todos los demás profetas corruptos y decir, no, yo no voy a decirte lo que tú quieres oír, yo voy a decirte lo que Dios dice. Entonces es importante aprender de esos profetas, es importante hacer eso y es realmente un acto bastante punk, ¿no? Sí. Ir en contra de la sociedad, eso es realmente ser punk, ser cristiano, ¿no? Exacto, claro que sí, y lo hablamos en episodios pasados, Jesús era contracultura, Jesús era punk rock, o sea, él se paraba y decía, nope, estás mal, ¿sabes? O sea, y te decía la verdad, y me encanta esa historia porque está bien genial de que no, me va a profetizar, siempre me dice cosas malas, y luego viene y le dice, no vayas porque pues Dios no te va a dar la victoria, te lo dije. Hace eso, y también, o sea, muere Micaías, o sea, el profeta le valía, él era, Dios dice esto, yo voy a hacer esto. Punk. Exactamente, y era de que se levanta otro, un sacerdote de los que estaba ahí, era de un Dios X. Sedequías. Exactamente, y le dice como que de dónde salió el Espíritu de Dios para que fuera a decirte, de mí o de dónde salió. Y le dice, bro, tú lo vas a ver cuando te estés escondiendo de casa en casa. O sea, tú te vas a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Y creo que le escupe o le da una bofetada. Y, o sea, se hace un despapalle. Pero al final se cumple lo que dice el profeta. ¿Por qué? Porque la verdad es la palabra de Dios. Y es un hecho. It's a fact. ¿Sí que explico? Y volviendo a eso, creo que también podemos hablar un poquito acerca del amor. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque siempre generalizamos el amor también, ya que estamos hablando de puras generalizaciones, puras cosas de que así, que yo sé qué, que no sé qué. También el amor creo que es algo que hoy en día se ha desvanecido. O sea, creo que realmente si tú le preguntas a alguien qué es el amor, no te va a decir una respuesta adecuada, considero yo. Aunque estaría bueno hacer una entrevista sobre eso, ¿eh? De repente salir y preguntarle a la gente qué es el amor para ellos y conteste lo que quieran, ¿verdad? Pero en mi experiencia y como trabajo con jóvenes, la mayoría responde de una manera muy diferente. Hace ya tiempo les daba clase en filosofía acerca de el materialismo y hablábamos obviamente de Karl Marx y otros Engels y varios filósofos materialistas y les decía al final de que ellos hicieron un ejemplo de materialismo en la vida cotidiana. Y hay muchos me ponían ahí que varias cosas, ¿verdad? Pero de repente me pusieron de que, por ejemplo, yo no voy a salir con ese muchacho porque ese muchacho no tiene troca, por ejemplo, ¿verdad? O yo no voy a juntarme con ellos porque ellos no tienen dinero. Cositas así, ¿verdad? Muchos sí lo hacían de broma, pero también muchos en la broma reflejaban un poquito de que ellos realmente les importaba eso. Y a lo mejor ustedes dirán, pero eso no es amor. Tiene que ver con el amor en la vida cotidiana en esta sociedad. ¿Tú qué opinas acerca del amor actualmente, Ringo, del amor que podemos dar los cristianos y el que podemos encontrar en la sociedad? Sí, yo te comentaba antes de comenzar a grabar que una vez le hicieron esta pregunta a Jorge Luis Borges, un poeta ya extinto, argentino. Un poeta argentino. ¿Por qué un hombre se enamora de una mujer? ¿O por qué las personas se enamoran? Entonces, Jorge Luis Borges respondió que cuando una persona se enamora es porque se enamora de las diferencias que hay en otra persona. Por ejemplo, yo a lo mejor veo a varias chicas por la calle, pero no me ando enamorando de ellas, ¿sabes? Sí. Uno se enamora de una persona que encuentra distinta a todas las demás. Entonces dice Jorge Luis Borges, tú te enamoras de esas diferencias, tú te enamoras porque es distinta y porque no es igual a las demás. Yes. Y eso se me hizo muy interesante porque me hace rimar un poco, o veo aquí una rima con la Biblia, que cuando uno realmente se enamora de Dios es porque ya probaste el mundo y porque ves en Dios algo que totalmente no vas a encontrar en otra cosa. Vemos un poco lo que dice el libro de Miqueas, capítulo 7. Ya no me escucho, ahí está. Dice el libro de Miqueas, capítulo 7, dice, no hay otro Dios como tú porque tú perdonas la maldad. Me encanta porque Miqueas dice, no hay otro Dios como nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios perdona, porque nuestro Dios sana, porque nuestro Dios es distinto. Y volvemos un poco a la mujer con flujo de sangre, ¿no? Sí. La mujer con flujo de sangre se enamoró de Cristo, ya me escuché, se enamoró de Jesús
¿Por qué? Porque ella probó, dice la Biblia que ella probó, Todos. fue con los doctores, Ajá. fue al mundo, hizo y deshizo, se gastó todo su dinero, pero encontró en Jesús algo distinto, ¿no? Yes, Entonces eso exactamente. es bien interesante, nos enamoramos de una persona que es distinta a todas las demás, pero distinta bien, obviamente, ¿no? Bueno, cada quien, ¿verdad? Sí, porque habrá gente que diga, no, es que me gusta esto, ¿verdad? Pero bueno, a lo que quiero llegar, Ya, creo que ajá. tienes un punto, exactamente. Al final, el amor no tiene que ver con las cosas materiales, muchas veces no tiene que ver ni siquiera con el físico. Obviamente influye, porque tiene que influir, ¿verdad? Pero cuando uno se enamora, no se enamora solamente de la apariencia, sino que se enamora de lo que es la persona. Yep. Y como tú le dijiste, te enamoras porque de todas las muchachas, en nuestro caso, de todas las muchachas que hay, no hay ninguna como ella. ¿Sí me explico? O sea, muchas serán muy bonitas, o más o menos, como quieras, ¿verdad? Pero no hay ninguna como ella, es única. Y en el caso de chicas, es único, ¿verdad? Y de igual manera, me encantó como dijiste que rima con la Biblia, me gusta mucho cómo es esa palabra, rima con la Biblia con lo que dice, ¿cierto? O sea, tenemos un montón de creencias, un montón de fees, un montón de religiones, de ideas, de que siguen, de culturas, etcétera, etcétera, pero de entre todas ellas destaca Cristo muchas veces, que mejor dicho, destaca Cristo y hace la diferencia más importante de todas, que yo siempre digo, yo no conozco un Dios de otra religión y si estoy equivocado, pues corríjanme, ¿verdad? Pero no conozco ningún Dios que literalmente se haya sacrificado, que haya muerto por nuestros pecados, ¿verdad? Y eso siempre digo como que, oye, si eso hizo por mí sin conocerme, creo que eso es el verdadero amor, ¿sí me explico? Es aquella persona que hace el bien sin ver a quién. Sin mirar a quién. Exactamente, sin esfuerzo, ¿verdad? Entonces, vivimos en una sociedad que tiene un velo, sinceramente, que tiene un velo en el cual no quiere ver la verdad. Y siempre veo esto, como que la sociedad siempre está peleando no quieren reconocer la grandeza de Dios, pero es porque ellos tienen miedo muchas veces lo decíamos en anteriores podcasts, de ser reflejados por la luz y ser expuestos vulnerables, con todo su pecado, con todo lo que tenemos, ¿verdad? No sé. Sí, una vez vi una entrevista a un cristiano que le dijeron, ¿cómo llegaste a la conclusión de que Dios es real? Entonces, este cristiano, creo que lo decía al principio de este podcast, este cristiano dijo, la verdad es que llegué a la conclusión de que Cristo es la respuesta, llegué a la conclusión de que el cristianismo es la verdad, porque empecé a analizar todas las religiones y empecé a ver que todas las religiones dan crédito a Jesús. Sí. Lo decíamos, lo decíamos al principio. El budismo dice que Jesús fue un iluminado, dice que Jesús fue diferente. Los musulmanes dicen que Jesús fue distinto. Entonces dice, en algo concuerdan todas las religiones, a lo mejor son distintas unas de otras, a lo mejor no se ponen de acuerdo, pero en algo sí están de acuerdo, y es que en Jesús es distinto. Entonces yo dije, entonces el único camino ha de ser Jesús, y el único que dijo, yo soy la verdad, fue Jesús. Entonces esta persona, este cristiano dijo, entonces llegué a la conclusión de que el cristianismo es la verdad por pura lógica, ¿no? Wow, excelente. Y también algo interesante en eso, me remito a otro filósofo, ¿verdad? Filósofo de la calle, que diría yo, el hermano Redimidos, un saludo para allá, shout out, que tiene una hermosa canción que dice, en la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda, pero en la tumba de Jesús no hay nada que pueda comprobar que siga ahí, ¿sí me explico? Sino que al contrario, se cumple la promesa que está en las escrituras, en la Biblia, en la palabra de Dios, que es, ¿sabes qué? Yo morí por tus pecados, estuve en la tumba, pero no me quedé ahí, sino que resucité. Y oye, o sea, shout out a Cristo. Shout out a Cristo. Cristo. Y a Redimidos también. Y a Redimidos. Entonces, yo siempre digo y siempre lo repito, pero mira, pruébalo. ¿Ya? O sea, pruébalo. Taste it, bro. Siempre que quieras algo y que sabes que no sé si es así o no, pruébalo. O sea, no sabes hasta que lo pruebas. Y después de que lo hayas probado, ya vienes y me dices tu conclusión y ya debatimos. Porque sin probarlo no hay manera. ¿Sí me explico? O sea, no hay manera que tú y yo tengamos una conversación. Pero sí, al final creo que podemos concluir en algo. Creo que este episodio se está acabando y está muy cortito y estábamos viendo, ¿verdad? Yeah. Pero al final podemos concluir en algo. No podemos generalizar de que todos los cristianos, todos los que van a la iglesia son malignos. De igual manera no podemos decir que todos los cristianos y que van a la iglesia son súper buena onda, súper buenos, porque pues no es así. Desgraciadamente somos humanos y tenemos errores. Pero también algo importante de esto es que no importa
a la persona que ataques, no importa la fe que tenga, hay un Dios que sigue siendo el mismo. Y dice en su palabra que es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. ¿Sí me explico? Y eso es bien genial porque lo platicaba con mi papá hace unos días, de que cómo la gente que no cree en Dios sí cree en la ciencia y la ciencia siempre está cambiando. O sea, te dice ahorita, hoy es verde y luego te das cuenta de que, no, resulta que no era verde, era rojo. Y yo soy como que, ¿sí me explico? Okay. Mientras que Dios dijo hace más de 2000 años, sabes que yo soy Dios, en mí no hay tinieblas, cada vez que tú vengas, sabes, yo estoy aquí, yo soy la puerta, entra por mí y todo eso. Y vemos hoy en 2023 y sigue siendo exactamente lo mismo. Es la misma, ¿cómo se dice? Es el mismo discurso y es el mismo discurso que ha servido y que sirve para muchos de nosotros y que te puede servir a ti también. Mejor dicho, te va a servir a ti también. Shout out. Entonces, yo siempre digo, o sea, ¿por qué probar todo aquello que siempre está cambiando, que siempre se contradice y no venir a la única fuente que realmente no se contradice? Y me da mucha risa eso porque siempre criticando a la iglesia, mejor dicho, a la Biblia, que se contradice cuando yo tengo 26 años de vida y no he encontrado ningún error. O sea, no he encontrado algo que se contradice y créanme, fielmente he hecho la búsqueda para decir, a ver. A ver si sí. Y no, o sea, todo lo que dicen que se contradice lo sacan de contexto, literalmente de contexto, o sea, sacan esa parte de todo el texto que viene y lo tuercen, ¿verdad? Pero sí, te animo a que lo pruebes, que no está mal creer en la ciencia, pero sí está excelente que creas en un Dios todopoderoso. Sí, ya para ir cerrando, hablando de generalizar. Hay personas que generalizan todas las religiones. Sí. Y dicen que realmente todas las religiones llevan a Dios. No te preocupes, no importa qué iglesia sea, lo importante es que vayas a una iglesia, al cabo que todas las iglesias llevan al cielo. Y es como que no. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen derechos en su propia opinión, pero su fin es camino de muerte. Entonces, checa. Todas las religiones a lo mejor están en desacuerdo, pero están de acuerdo en algo y es que Jesús fue distinto. Fue distinto. Y si tú volteas a ver a Jesús, no le dio crédito a nadie más que a sí mismo. No le dio crédito a nada más que el Padre. Y Jesús fue el único que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces regresamos a lo mismo. Por pura lógica puedes darte cuenta de que la única llave que va a abrir la puerta de los cielos es Jesús, ¿no? Exactamente. Y como dijo el pastor Javier en la entrevista que le hicimos, no rechaces el único camino que te puede llevar al cielo. Shout out. Entonces creo que podemos concluir con esto, ¿sabes? El amor de Dios es el amor perfecto, porque mandó a su hijo hace más de 2000 años para morir por ti y por mí. Y no se compara a cualquier relación que tengas en la sociedad, en el mundo, en donde quiera que vayas, ¿verdad? Y de igual manera, al igual que hay muchas religiones, solo hay un camino. Al igual que hay muchos caminos, solo hay una puerta que puedes abrir, ¿sí me explico? Y la cual te llevará al cielo. Y la gente puede pensar, entonces solo persiguen a Cristo porque te lleva al cielo. No solamente eso, sino que estando en la tierra te da muchas bendiciones. Y aunque no lo seguimos por las bendiciones, es un, ¿cómo se dice? Es un agregado al beneficio de tenerlo. Y lo hablábamos en las entrevistas que hicimos, que si no lo han visto, vayan a verlas, de jóvenes con identidad, y decíamos, al final, ¿sabes qué? Jesús es la mejor opción porque en Él encuentro al mejor amigo que puedas tener, porque Él me comprende de la mejor manera y sobre todo, Él me ama a pesar de lo que fui, a pesar de lo que soy y con la perspectiva de qué puedo llegar a ser. Entonces, bros, ahí está la invitación. Creo que con esto podemos concluir. ¿Qué opinas, Ringo? Sí, totalmente. Totalmente. Sí, chéquenlo. No es que la religión y una relación con Dios sean cosas distintas. Jesús enseñó que la religión correcta es una relación con Dios. Entonces, tengan una relación con Dios. Ojo ahí, Dios los está esperando. Denle la oportunidad. Ya está, es todo. Ya está. Entonces, pues, hasta aquí le dejamos por el día de hoy. Dios los bendiga, Dios los quiere, Dios los ama. Síganos en nuestras redes, síganos en Facebook, Twitter, ¿por qué siempre digo Twitter? Facebook, Instagram, TikTok y demás redes por ahí. Síganos en las redes, pero sobre todo sigan a Cristo. Estaremos aquí no sé cuánto tiempo más. La meta son 50 episodios, vamos en el 28 si no me equivoco. Entonces disfruten de esta bonita temporada, disfruten de este tiempo, quiéranse los unos a los otros, cuídense, abrácense. Y recuerden, no es religión, es relación. Entonces, pues, nos vamos. Sí. Sayonara. Bye, bye. Hoy no hubo saludos a nadie. No.